La vez que Estados Unidos quiso invadir México pero se toparon con Lázaro Cárdenas. Bienvenidos a Providence y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos un capítulo de la historia de México que ha sido casi olvidado y que pocos conocen. La vez que Lázaro Cárdenas se puso el traje de superhéroe y logró parar en seco las ambiciones de Estados Unidos para volver a invadir a nuestro país. Sin duda, una hazaña que debemos recordar con orgullo porque fueron momentos muy turbulentos donde Estados Unidos ya tenía su pretexto para seguir invadiendo México y quedarse con una mayor parte de nuestro territorio y los recursos naturales. Si no habías escuchado antes de este pasaje de nuestra historia, quédate atento a este video que aquí te lo platicaremos. Pero antes, te pedimos que nos ayudes con tu valioso like para que nuestro trabajo pueda llegar a un mayor número de personas. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro titulado Cárdenas por Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los artículos México y Estados Unidos 1938-1940, Rumor y Realidad, de Alan Knight, México en la Segunda Mundial visto por la diplomacia venezolana, de Domel Silva, así como las publicaciones Lázaro Cárdenas tuvo listo el fuego, del diario Excelsior, y Lázaro Cárdenas evitó enfrentamientos con los Estados Unidos, publicado en el diario Milenio. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo, llegar la botana, que aquí comenzamos. Número 1. La eterna amenaza de una invasión de los Estados Unidos. Hay heridas que nunca logran cicatrizar, y una de esas heridas abiertas en México es la posibilidad de que Estados Unidos nuevamente invada nuestro país. Los mexicanos aún no perdonamos que nos hayan quitado más de la mitad de nuestro territorio a la mala. Aún después de la Revolución Mexicana seguía latente esa posibilidad, y varios presidentes mexicanos como el propio Porfirio Díaz daban jugosos pagos al embajador de Estados Unidos para quedar bien y evitar una posible intervención norteamericana para derrocar sus gobiernos. Esto provocó que los estadounidenses que habitaban en nuestro país nos tuvieran tomada la medida, y ante cualquier mala cara que recibieran, para pronto amenazaban con irle a decir al presidente de los Estados Unidos para que tomara cartas en el asunto. Bajo ese chantaje, se movieron reconocimientos oficiales de presidencias mexicanas, concesiones para aprovecharse de nuestros recursos naturales y hasta autorizaciones a empresarios extranjeros para que abusaran de sus trabajadores mexicanos. Y aunque había siempre una desconfianza que en cualquier momento no les fueran a cumplir y llegaran los barcos estadounidenses a nuestras costas listos para invadir, pocos se atrevieron a levantar la voz, pero ninguno fue tan firme defensor de nuestra soberanía como Lázaro Cárdenas. Número 2. La primera mala experiencia de Lázaro Cárdenas con los estadounidenses. En marzo de 1925, Lázaro Cárdenas del Río ya era general de brigada y fue enviado a la Huasteca con sede en Villa Cuauhtémoc, en pleno corazón de la industria petrolera en esa época. La zona estaba caliente. Los sindicatos y las empresas extranjeras le escamoteaban los impuestos al gobierno y se mantenían enfrascadas en diferentes labores. La riqueza del subsuelo era evidente. El petróleo salía prácticamente con simplemente hacer un hoyito, y la avaricia de las empresas no tenía límite. En esas tierras veracruzanas, el general michoacano de 30 años de edad conoció y vivió personalmente la forma arbitraria de cómo se manejaban las compañías petroleras, todas extranjeras. Fue testigo de cómo sometían a los trabajadores y cómo con el amparo del gobierno de Estados Unidos intentaban ponerse por encima del gobierno mexicano del general Plutarco Elías Calles, amagando incluso con una invasión militar para proteger a sus empresas petroleras. En marzo de 1927, las cosas se pusieron tan turbias que incluso fue interceptada por el gobierno de Calles una comunicación entre funcionarios estadounidenses que ya preparaban la invasión militar de Estados Unidos. Este complot fue descubierto gracias a un espía que Calles tenía y que se identificaba en los documentos como 10B, y de quien hasta ahora no se conoce su identidad. Inmediatamente el presidente Plutarco Elías Calles le ordenó al general Lázaro Cárdenas prenderles fuego a los pozos petroleros si se daba la invasión estadounidense. Si ese petróleo no iba a ser para México, no sería para nadie más. Número 3. Lázaro Cárdenas los agarró dormidos en la expropiación petrolera. La presidencia de Lázaro Cárdenas inició en 1934 y en ese tiempo las empresas petroleras extranjeras radicalizaron su postura frente al Estado mexicano, al grado de incumplir un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo eso fue clave para que el 18 de marzo de 1938, 4 años después de haber llegado a la presidencia de México, llevara a cabo lo que se convirtió en su legado histórico, la expropiación petrolera. En uno de sus apuntes, el general Lázaro Cárdenas narró una de las razones que lo motivó a llevarla a cabo. Las compañías
compañías estimulaban la rebelión en contra del gobierno para consumar sus despojos a los dueños de terrenos y extraer de contrabando la mayor cantidad de petróleo. La vigilancia de los inspectores del gobierno no podía resultar eficaz con la rebelión en la propia zona. Mantenían a la población obrera en pésimas condiciones, en tanto que las casas de los empleados extranjeros sobresalían por sus comodidades. Los días siguientes de la expropiación petrolera se vivió en incertidumbre total de la reacción de Estados Unidos. Muchos autores aseguran que Lázaro Cárdenas los agarró dormidos, o que en esos momentos estaban más preocupados de lo que estaba pasando con Alemania, Italia y Japón del otro lado del mundo. Yo personalmente considero que Estados Unidos hizo los cálculos políticos y se dio cuenta que en esos momentos no le convenía abrir un frente contra México, un país vecino, cuando estaba en puerta un conflicto a escala mundial, y también que la enorme mayoría de las empresas extranjeras afectadas por la expropiación petrolera eran inglesas. Al pasar los días y que Estados Unidos no movió ninguna de sus piezas a territorio mexicano, el presidente Lázaro Cárdenas señaló lo siguiente: el conflicto ha sido ganado, pues han pasado muchos días y no se han presentado en nuestras costas los barcos de Estados Unidos. El texto póstumo de Armando de María y Campos señala que de forma privada Cárdenas del Río habló de lo que hubiera hecho en caso de que el gobierno de Washington cumpliera la amenaza de enviar a sus soldados y marinos a los campos petroleros de México. Lo que el presidente Lázaro Cárdenas del Río habría hecho en 1938 era lo mismo que en 1927 le había ordenado el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Se habría inutilizado todo el equipo, incendiándose al mismo tiempo los campos petroleros para destruir la manzana de la discordia, cuya pulpa no podría ser para México. Se hubieran dinamitado los pozos y toda la refinería, y los tanques de almacenamiento hubieran sido volados. México prefería sacrificar su petróleo antes que su dignidad y el respeto que le era debido. Y así es como terminó el segundo enfrentamiento con Estados Unidos por parte de Lázaro Cárdenas. Número 4. La desconfianza de los estadounidenses hacia Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas jugó sus cartas magistralmente al decretar la expropiación cuando Estados Unidos e Inglaterra estaban mirando hacia otro lado, pero a partir de ahí se sabía que debían tomar decisiones aún más inteligentes para evitar que tacharan a México como un país enemigo. Sin embargo, no terminaban de ver al presidente mexicano con buenos ojos, pero no era tiempo de ponerse exigentes. El radicalismo de Cárdenas se consideró compensado por su reconocido antifascismo, aunque en los años 50 fue catalogado como filocomunista, peligroso por su relación con la Cuba de Fidel Castro y Vietnam del Norte. Con el inicio del conflicto mundial se reforzaron los argumentos en pro de la coexistencia amistosa con un México estable, y el gobierno mexicano se esforzó por demostrar su apoyo a la causa democrática, su oposición a los poderes del eje y el papel clave que podía jugar en cimentar un frente unido panamericano contra el fascismo. La llegada de Ávila Camacho a la presidencia permitió un mayor acercamiento de las relaciones con Estados Unidos, pues desde un principio el nuevo presidente mexicano dejó claro que compartía creencias con Estados Unidos y que no se dejaría influenciar por nuevas ideologías que surgieran en otras partes del mundo. Esto significó un voto de confianza de los Estados Unidos al nuevo presidente, e incluso en la prensa estadounidense, Ávila Camacho figuró como el hombre que engañó a Hitler, y el Departamento de Estado se esforzó para refinar aún más esta imagen ya muy positiva. Número 5. La traición estadounidense que iba a provocar una invasión a México. Si ustedes creyeron que hasta ahí quedaron las veces que Lázaro Cárdenas tuvo que lidiar con las políticas intervencionistas de Estados Unidos, déjenme decirles que están equivocados. De hecho, el capítulo más tenso no se dio cuando era presidente, sino en el sexenio siguiente, cuando fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. A Estados Unidos les preocupaba que el conflicto mundial se extendiera a los territorios americanos, y esto influyó en las decisiones que tomaron en política exterior con los países de América Latina, donde intentaron sembrar la idea de una nueva toma de responsabilidad compartida respecto a la seguridad del continente y a la creación de un frente común de Latinoamérica con posibles agresiones de las potencias del eje. En 1940 el secretario norteamericano Cordell Hull presionaba a los países de la región a fijar una posición para crear un bloque continental alrededor de los Estados Unidos, como única garantía de éxito por si el conflicto llegaba a suelo americano. Pero a pesar de que los países latinoamericanos mostraron disposición en colaborar con Estados Unidos, los estadounidenses se volvieron paranoicos y desconfiaban que alguno los traicionara y les abriera la puerta a los alemanes para que llegaran al continente. Y evidentemente, su mayor preocupación estaba en México por estar pegado a ellos. Después del ataque a Pearl Harbor, comenzó a circular el rumor
rumor de que los japoneses estaban preparando la invasión de Estados Unidos desde la península. El general Juan Certuche malinformó al presidente Ávila Camacho que los japoneses habían ocultado armamento y combustible en algunos puntos de Baja California para preparar una invasión de Estados Unidos, pero posteriormente se supo que no era verdad, sino meras apreciaciones personales del militar. Con base en esa versión infundida, las autoridades estadounidenses la usaron como pretexto para alegar que tenían permiso del propio presidente Ávila Camacho para buscar dicho material en territorio mexicano. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Era el pretexto ideal que querían los Estados Unidos para invadir México, escribió el mayor e historiador Antonio Campuzano Rosales, autor del reciente ensayo Lázaro Cárdenas y los principios de defensa nacional de México. Número 6. Lázaro Cárdenas pone un alto a la invasión de Estados Unidos. El pretexto ya lo tenían. Con ese rumor de la posible invasión japonesa, los estadounidenses tenían preparado el cuento para primero instalar una base militar en la península de Baja California y después apropiarse definitivamente de ese territorio. Como no tuviera éxito por las buenas, nos dice el historiador Humberto Musacchio que se especuló con la posibilidad de que tratara Estados Unidos de ocupar por la fuerza esa parte del territorio mexicano. El presidente de México, Manuel Ávila Camacho, se reunió de inmediato con su gabinete, quienes analizaron la situación, tomaron medidas precautorias reforzando la vigilancia y defensa de las costas del Pacífico. La responsabilidad de esta misión se le encargó al general Lázaro Cárdenas del Río, quien dio la orden de abrir fuego ante cualquier intento estadounidense de ocupar tierra mexicana. Y así fue como, sin existir una autorización del gobierno mexicano, según el mayor Campuzano, un destacamento militar compuesto por 100 hombres del Cuarto Ejército estadounidense ingresaron a nuestro territorio por Baja California sin que la zona militar tuviera conocimiento. Cuando Lázaro Cárdenas supo de la incursión de un contingente de tropas estadounidenses a México, se dedicó a buscarlo, a pesar de las desventajas de personal, pues la comandancia de la región contaba con apenas unos 1000 soldados, 2 aeronaves y si acaso 4 pequeños barcos de la armada, según relata el historiador. La situación era muy delicada y el comandante Cárdenas, con la valiosa ayuda de su estado mayor, supo resolver este problema. Fue el entonces mayor Arturo Dávila Caballero quien, al mando de un destacamento de tropas mexicanas, logró encontrar a las norteamericanas y en forma comedida pero enérgica las acompañó de regreso hasta la frontera de su país. Cita tomada por el autor del libro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1979. Desde este delicado incidente, el general Cárdenas se reunió en el casino Agua Caliente de Tijuana para dialogar con su contraparte estadounidense, el general John DeWitt, comandante del Cuarto Ejército norteamericano y de la defensa oeste de los Estados Unidos, quien insistió en que sus tropas sí contaban con el permiso del presidente para ingresar a nuestro territorio. Cárdenas se mantuvo firme y se comprometió a defender la zona ante cualquier intento de invasión extranjera, logrando así evitar un enfrentamiento contra los Estados Unidos y preservando la dignidad nacional. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que Lázaro Cárdenas ha sido el mejor presidente de la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. También quiero enviar un gran saludo a Raúl, Cristian Nájera, Arturo Alejandro, Mariela Villar, Beida Hernández, Jorge Vázquez, Shaq Robledo y Criselda Tijerina. Muchas gracias por sus buenos comentarios y mensajes. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram, y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La historia de la bruja que se encuentra encerrada y encadenada en Guanajuato. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de una de las leyendas más fascinantes que existen en nuestro país. Una que mezcla brujas, momias, encantamientos y otros espíritus oscuros. Y bueno, cabe aclarar que no estamos hablando de una de las películas del santo, sino de una bruja mexicana tan poderosa que aún después de perder la vida tiene que estar encerrada para evitar que caigan calamidades en la zona donde se encuentra.